¿Cómo están las prisiones uruguayas? En su último informe, conocido a fines de abril, el comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Juan Miguel Petit, destacó mejoras que han ocurrido a partir de la creación del Instituto Nacional de Rehabilitación en el año 2010, pero al mismo tiempo advirtió sobre cuánto falta por recorrer. El deshacinamiento no es lo único, porque puede bajar el hacinamiento, pero si no hay programas, si no hay rehabilitación, si no hay tratamiento en drogas, si no hay trabajo con la familia, si no hay educación, si no hay trabajo, es como decir, bueno, el hospital está mejor, está más limpio y una persona por cama. Ahora, seguimos sin medicina, sin médicos y sin enfermeros. La semana pasada, la senadora del Partido Nacional, Verónica Alonso, se reunió con el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, y le presentó dos proyectos de ley que se centran precisamente en uno de los flancos más débiles mencionados recién por el doctor Petit: el trabajo en las cárceles. En los próximos minutos vamos a conocer el contenido de esta propuesta, qué posibilidades tiene de aprobarse, cómo la vio el ministro. Para eso nos acompaña en el estudio la senadora Verónica Alonso. Senadora Alonso, buen día, gracias por visitarnos. Gracias, Emiliano, un gusto para mí. ¿Cuándo y cómo surge el interés en torno a este asunto, las cárceles? ¿No era de lo que usted venía manejando hasta hace unos meses? Bueno, este tema está vinculado, sí, es un tema que me preocupa porque está vinculado directamente al tema de la seguridad, ¿no? La seguridad es un problema que nos afecta a todos, mucho más allá de banderas políticas, y que tiene muchos eslabones. Uno, y muy importante, es el del sistema penitenciario, el de las cárceles. Yo allí dije, quiero recorrer y conocer de primera mano, ¿no? Porque a uno le pueden contar la realidad o uno puede conocerla. Y allí me fui a recorrer algunas de las cárceles. ¿Eso fue este año? Ahora, hace un mes y medio. Me fui con el comisionado parlamentario, con Juan Miguel Petit, que ahora lo escuchaba, y quiero rescatar el trabajo que viene haciendo. Yo quiero rescatar a algunos actores, ¿no? Juan Miguel Petit y su antecesor, Álvaro Garcés, ambos con un compromiso con este tema, y que para nosotros, a los legisladores, nos ha ayudado mucho los informes de cada uno de ellos. El trabajo del nuevo director del INR, de Gonzalo La Rosa, que lo creó una persona además de capaz, muy bien intencionada, que agarra una situación compleja, ¿no? Y también de Jaime Saavedra, el director del Polo Industrial, al que me quiero referir en unos minutos, Emiliano. Pero yo me fui a recorrer y fui al CONCAR, Santiago Vázquez. ¿Por qué? Porque allí está concentrado aproximadamente el 35% de la población carcelaria. Una mega cárcel, de esas que ya no se recomiendan. Allí hay 3.500 presos aproximadamente, cuando estamos hablando de que en nuestro país tenemos 11.100 presos en todo el sistema penitenciario. Un número enorme y que sigue aumentando. Allí fui a recorrer el CONCAR, conocí también cárcel de mujeres. La próxima semana seguramente vaya a cárcel de Canelones, que me decían que la situación es todavía más compleja, especialmente en el módulo 2. Y cuando estuve en la cárcel, pedí especialmente ir a los módulos más complejos, ¿no? Yo dije en varias oportunidades que vi el infierno y el paraíso en el mismo lugar. Pedí para entrar a los módulos de máxima seguridad, el módulo 8, donde hay hacinamiento, el 10, el 11, pero en el módulo 8 quise entrar a una de las celdas. Allí me dijeron, bueno, senadora, no sé si es conveniente. Entré y allí hay que ver la realidad. En un predio, en un lugar que es inhabitable, inhumano. Allí el informe del comisionado habla de cruel, inhumano y degradante. Y de verdad es así. Allí hay, como aquel, no sé si te acordás, aquel relator de Naciones Unidas, Novak, que hablaba de tortura. Habían presos que no tienen, ¿no? Durante meses no ven la luz. Un preso me dice, senadora, ¿le puedo mostrar? Y me levanta su buzo y tenía una mecha totalmente infestado en su estómago, en su ombligo, omisión de asistencia, no hay agua, no. Es decir, no hay posibilidad que encontremos una rehabilitación ahí. No hay ninguna posibilidad. Es más, de allí eso es prácticamente un trato ni animal, ¿no? Entonces, ahí uno tiene que, se para y se plantea, ¿qué hacemos? ¿No? Uno puede seguir generando esta situación
y que las cárceles terminen siendo depósitos y los seguimos depositando, o tomamos otro camino, nos ocupamos. Y allí hay también, como dije yo, cuando conocí este infierno, conocí también la otra pata, que ustedes estuvieron allí. Sí, sí, en el mismo Comcar está el polo industrial, donde trabajan hoy unos 500 presos ya. Es otra realidad. No sé si llamarla paraíso, pero ese es el camino. Parece bastante claro que ese es el camino, absolutamente. ¿No? Y ese es el camino al que nosotros, a partir de una norma, que es una de las propuestas legislativas que le llevamos al ministro, dijimos, los presos tienen que trabajar. Nosotros no alcanza solamente con terminar el hacinamiento, como decía Petit recién. Podemos seguir construyendo plazas. Y el ministro nos decía que están en construcción 1.960 plazas en Punta de Rieles. Pero no alcanza si no hay medidas socioeducativas, si no hay medidas laborales, si no hay políticas. A ver, esto tendría que haber llegado antes, ¿no? Esto tiene que ver con lo que hacemos antes. Ahí hay una ausencia del Estado o de las políticas sociales antes de que se llegue a esta situación. Pero esta situación existe. Y las cárceles muestran la derrota de una sociedad. Es la derrota, es la parte, ¿no? Vemos lo enfermo de una sociedad. Y podemos tomar dos caminos, como decía recién. O seguimos mirando para el costado, o nos ocupamos de eso. Y la propuesta legislativa tiene que ver con establecer que los presos trabajen. Vamos a los dos proyectos y empecemos por al que usted está aludiendo en este momento, el que introduce la obligación completa para los reclusos de trabajar. El proyecto se centra en los artículos 40 y 41, como decía usted. Es una ley del año 1975, es una ley de la dictadura que tuvo modificaciones después en democracia. En el 84. Sí. ¿Qué es lo que usted procura cambiar de aquella ley? Varias cosas antes. Lo que nosotros planteamos también está en concordancia, y quiero rescatarlo porque me parece importante, con un proyecto de ley del senador Pedro Bordaberry, que en febrero del 2015 presentó un proyecto con las mismas características, que habla no del 41 y el 42 artículos, sino del 40 y el 41, que lo que hace, establecía para los condenados el trabajo obligatorio, pero no para los procesados. Tomando en cuenta hoy nuestro sistema penitenciario, que solamente 4 de cada 10 son condenados y el resto están procesados, nos parecía que era necesario establecer un marco normativo que establezca el trabajo a todos, ¿no? Las personas privadas de libertad, tanto penadas como procesadas. Como tú decías, del año 75 fue modificado en el 84, donde solamente se establecía para los condenados. Nosotros planteamos que se extienda a todo el sistema penitenciario, es decir, yo estoy convencida, porque acá hay un debate, incluso en las propias redes nos han dicho y nos han expresado por qué defienden a los presos, por qué están buscando no generar oportunidades en lugar de defender a los... Acá no se trata de eso, ese no es el debate. El debate es el que hablábamos recién desde el punto de vista conceptual. Tomemos en cuenta esto, Emiliano. 6.500 de estas personas, 6.500 por año, vuelven a convivir con nosotros. ¿Qué hacemos con ellos? Vuelven a convivir nuevamente. Y tomando en cuenta que en nuestro sistema penitenciario la reincidencia es enorme, estamos hablando de que el 67% son reincidentes. Es decir, casi 7 de cada 10 que salen vuelven a reincidir. ¿Y eso por qué? Porque no hay medidas que rehabiliten, y nada mejor para rehabilitar a un preso que a partir del trabajo. Y eso yo lo vi, y seguramente tú lo viste en el polo industrial. Allí hay 500 presos que lo que hacen están además de con un uniforme, trabajando, aprenden un oficio, adquieren hábitos además desde el punto de vista hasta de la convivencia, y además reciben en estas empresas que funcionan en el polo industrial, estamos hablando de empresas privadas, reciben un salario con las leyes laborales como corresponde, lo cual eso también implica desde el punto de vista hasta económico, ¿no? Porque esto, las personas privadas de libertad implican un costo al Estado. Bueno, de esta manera uno hasta facilita y termina con ese peso o con ese costo que le significa a todos los ciudadanos. Bueno, y además estas personas tienen cómo pasarle algo de dinero
por mes a sus familias, ¿no? A sus familias y también ese porcentaje a las víctimas de la delincuencia, porque eso también está establecido en una ley, pero que lamentablemente, como hoy es muy poco el porcentaje de quienes trabajan, es muy poco también ese porcentaje que va destinado a las víctimas de la delincuencia. Leyendo su proyecto de ley y comparando con la normativa vigente, con la ley tal cual está redactada hoy, me surgieron algunas preguntas. El artículo 40 de la ley, tal cual está redactado hoy, dice: el trabajo es un deber y un derecho de todo recluso y será utilizado como medio de tratamiento profiláctico y reeducativo y no como castigo adicional. Eso ya está vigente hoy. Eso está vigente hoy. Lo curioso es que habla de todo recluso y después el 41 lo relativiza. No entendí muy bien esta forma de plantearlo en la ley, ¿no? Porque el 41 es el que dice que el trabajo de los reclusos penados será obligatorio, mientras que de los procesados, bueno, la autoridad carcelaria deberá siempre proporcionarle la posibilidad de trabajar. No entendí por qué el artículo 40 dice que es obligatorio para todos y el 41 distingue, ¿no?, entre penados y procesados. Bueno, justamente porque había esa diferenciación, me parecía que era una buena instancia para ampliar, ¿no?, a todo el sistema penitenciario en todo el territorio nacional, a unos y a otros. De todos modos, no sé, parece como que hay una incoherencia entre el 40 y el 41, pero dejando de lado eso, lo otro que me llama la atención es que el 41 dice que es obligatorio el trabajo para los reclusos penados. Y eso hoy no se está cumpliendo. Exactamente. ¿Cuántos reclusos con condena tenemos hoy? 4 de cada 10, como decíamos recién. O sea, unos 4.000 y algo. ¿Hay 4.000 presos trabajando? No. No hay. Justamente, eso es una de las cosas que conversamos con el propio ministro. A ver, y voy al planteo del viernes pasado, cuando le llevamos las dos iniciativas. La iniciativa legislativa, que es los presos tienen que trabajar, y allí analizábamos con el ministro, que recibió de muy buena forma este proyecto, que de hecho el Poder Ejecutivo está elaborando un proyecto de ley de empleo penitenciario, con lo cual es una buena cosa, ¿no?, que gobierno y oposición puedan mancomunar o generar un proyecto que cuente con el máximo apoyo, que cuente con el mayor consenso posible, cosa que me parece positiva. Y justamente el viernes, el ministro me decía que hay un porcentaje que no es el que les gustaría, es decir, hoy, así como lo dice la ley, no se está cumpliendo. Porque no hay, en algunos aspectos, esto tiene que ver también con una cuestión cultural, ¿no? En el polo industrial lo que nosotros necesitamos hacer, y esto tiene que ver con la segunda propuesta que nosotros hacíamos, es extender los polos industriales, sí. Es decir, ampliar, porque el polo industrial alcanza a 500 presos. Pero nosotros tenemos que extender esos polos la mayor cantidad posible para justamente albergar. Pero además ahí hay convenios o se generan situaciones con empresas privadas fuera del sistema penitenciario, fuera del sistema carcelario, que es con las intendencias, ¿no? Y también con determinadas empresas que, bueno, hay resistencias culturales porque no todos toman, ¿no?, personas que tienen, o que incluso hoy están penadas, procesadas y privadas de libertad. Es decir, ahí hay todo un tema también de cambio cultural o de ir hacia determinados cambios. De todas maneras, yo creo que falta un largo proceso. Sí, yo justamente le marcaba eso de que hoy, para los reclusos penados, la ley dice que el trabajo es obligatorio y eso no se está cumpliendo, para consultarle qué ganamos con establecer la obligatoriedad del trabajo ahora para todos los presos, incluso para los procesados, los simplemente procesados, ¿no? Por lo visto, la obligatoriedad no alcanza, ¿no? No, pero por eso me parece importante, primero establecer una norma, establecer establecer la obligatoriedad y por supuesto tomar determinadas medidas, tomar conciencia. Acá hay varias cosas, ¿no? No solamente el Instituto Nacional de Rehabilitación, el Ministerio del Interior. Yo creo que muchas veces se le carga todo al Ministerio del Interior y ahí es importante el trabajo con los otros ministerios, con el Ministerio de Desarrollo Social, con el Ministerio de Trabajo. Y la siguiente propuesta que nosotros hacemos es: busquemos generar, y esto es algo que lo conversé en varias oportunidades con el director del Polo Industrial, con Jaime Saavedra, que tendríamos, a veces uno se pregunta por qué no se puede extender cuando uno ve que este es el camino, ¿no? Y allí es establecer polos industriales, es decir, fomentar
que empresas privadas se instalen en estos polos. Y para eso, ¿cómo hacemos para potenciar que las empresas se instalen en estos polos? Bueno, generando, él me decía hace un tiempo, hagamos una especie de zona franca para cárceles, ¿no? O sea, una zona franca donde generemos exoneraciones fiscales a aquellas empresas que se instalen, que esto es bueno desde todo punto de vista. Y eso es justamente lo que usted propone en el segundo proyecto. Exacto. Artículo 2. Las empresas de origen privado que se instalen en dicho espacio, el del polo industrial extendido, y contraten mano de obra penitenciaria, contarán con los beneficios fiscales que surgen de la Ley de Zonas Francas número 15.921. Concretamente, exoneración del IRAE en el giro corriente de la empresa, impuesto al valor agregado e impuesto al patrimonio. Esas 3 exoneraciones. Eso es lo que usted propone, pero esto a su vez requiere iniciativa del Poder Ejecutivo, ¿no? Sí, todo lo que tiene que ver con tema tributario es iniciativa privativa del Poder Ejecutivo. Por eso también le llevamos al ministro Bonomi, porque esto sí requiere que el Poder Ejecutivo lo promueva. A ver, Emiliano... ¿Usted ha hecho consultas que permitan verificar que ese tipo de instrumentos son suficientes para atraer empresas para que se instalen en las cárceles? Bueno, eso justamente fue lo que conversamos con algunos expertos vinculados a este tema y en particular con el director. Le dijo eso. Exactamente. ¿Y en el sector privado ha tenido conversaciones? Bueno, en el sector privado yo creo que una de las cosas que me decía una de las empresas que están instaladas allí es que están no solamente muy contentos, sino que además hasta han aumentado su productividad, porque no hay ausentismo laboral, entre otras cosas, ¿no? Entonces, para tomar en cuenta, yo además de conversar con varios expertos en este tema, además de empezar a recorrer las cárceles y ver cuál es el camino, también miré legislación comparada, ¿no? Analizamos cómo funcionan en otras partes del mundo este tema. Y miré la ley de empleo penitenciario en Barcelona. Y allí hay algo que a mí me resultó llamativo, y es este tema del desarrollo del empleo y de los polos industriales en cárceles. Los ascensores Otis, que todos conocemos cuando nos subimos a los ascensores y miramos el cartelito, los ascensores Otis se producen en una unidad penitenciaria en Barcelona. Es decir, tiene que ver con una toma de conciencia también, y cuando hablo de cambios, tiene que ver con cambios culturales, ¿no? Y sobre todo cuando hay esos enojos en la ciudadanía, que es razonable y es entendible, pero necesitamos curar y generar oportunidades para que eso no termine, lamentablemente, atentando nuevamente, ¿no? En muchísimos casos, contra la vida, la propiedad y tantas cosas que se generan una vez que esas personas son puestas en libertad. Es decir, creo que esto es beneficioso desde todo punto de vista, ¿no? Hace bien y nos hace bien a todos, además de una cuestión de derechos humanos, tiene que ver con cómo nos ocupamos de esto. Y ¿sabes qué, Emiliano? También tiene que ver con el concepto de qué hacemos, en mi caso, como oposición. Ese es un punto sobre el cual me gustaría charlar en todo caso dentro de un ratito. Tengo un par de preguntas más para plantearle sobre lo que establecen estos proyectos. Lo vemos enseguida. Senadora Alonso, 2 o 3 preguntas para terminar de entender sus proyectos y después pasamos a un segundo capítulo. Primero, la obligatoriedad del trabajo en las cárceles que su proyecto reintroduce, porque ya existió y se derogó parcialmente. ¿En qué países del mundo existe? ¿No es un invento uruguayo? No es un invento uruguayo. Existen en México, en Brasil, en Finlandia, hay múltiples. Uno leyendo legislación comparada ve que estas prácticas existen, ¿no? Y que funcionan. Y sobre todo lo que funciona tiene que ver con este tema de instalar también estos polos que implican no solamente que empresas privadas se instalen, sino también los emprendimientos que implican construcción de más plazas, es decir, los presos construyendo y generando también emprendimientos institucionales, lo que ocurre, o emprendimientos productivos, lo que ocurre, por ejemplo, en Punta de Rieles. La cuestión de Punta de Rieles, que va a estar habilitada a fin de año, estas 1.960 plazas, eso, allí hay algunas diferencias en lo que tiene que ver con las prácticas
que establecen que los megacentros, ¿no? Las megacárceles no es lo que funciona. Cuanto más chicas, bueno, mejor. De todas maneras, sí, lo de los emprendimientos es algo que está demostrado y que es el camino por el cual deberíamos ir. Ahora, ¿qué ocurre si el recluso decide que no quiere trabajar? ¿Es forzado a trabajar? ¿Cómo se resuelve esta situación? Bueno, en un escenario de obligatoriedad. Eso habrá que ver con el Instituto Nacional de Rehabilitación una vez que esto se pueda llevar adelante. ¿Sabe por qué le hago la establecer pregunta? Determinados beneficios. A ver, hoy lo que hay, entre otras cosas, cuando el preso trabaja, entre otras cosas, redime pena, ¿no? Se establecen por buena conducta, hay determinadas medidas alternativas a esa prisión que va generando determinados beneficios. Bueno, yo creo que hay que ir por ese camino. Creo que hay que establecer determinados beneficios a quienes cumplen, además, con una tarea laboral, socioeducativa, social. Creo que hay que buscar esos beneficios a partir de estas políticas. Pero la ley va a estar diciendo que es obligatorio. Entonces, ¿qué ocurre con el que dice no quiero trabajar? Se lo pregunto porque, por ejemplo, el comisionado parlamentario Juan Miguel Petit decía: buena parte de los presos tienen problemas de adicciones. Hay problemas psicológicos, psiquiátricos en muchos presos, en particular adicciones, problemas de adicciones que hoy no están siendo atendidos. Entonces acá no hay un conflicto de prioridades que disponer primero. Bueno, está bien, y yo coincido con Juan Miguel. De hecho, conversamos este tema y yo creo que esto es uno de los debes más importantes. Yo lo vi en la cárcel de mujeres. Hay un porcentaje enorme con problemas de drogas donde no hay programas de rehabilitación. Y es cierto, pero una cosa no quita la otra. Yo creo que como política tenemos que establecer que los presos trabajen. Independientemente de eso, por supuesto que no todos pueden trabajar. De los 11.100 presos que hay en todo el sistema penitenciario, hay un porcentaje que no vamos a lograr. Pero si podemos lograr que un porcentaje más alto del que hoy lo hace, estamos hablando de que en el informe de Juan Miguel Petit, del comisionado, tampoco queda muy claro si es un 20 y poco %, lo mismo que los que están con medidas educativas. Si logramos aumentar ese porcentaje, a mí me parece que eso ya es importante. Eso no escapa a que tengamos que establecer programas de rehabilitación de drogas, sin duda. Y ahí mire cómo lo planteaba Petit en la entrevista que hicimos con él después de que se conociera su informe. Pero la cárcel debería ser el CTI de las políticas sociales. Deberían estar los dispositivos más finos, más intensos, más completos, más adaptados a cada caso, y sin embargo es donde menos encontramos. Coincido. La cárcel debería ser el CTI de las políticas sociales. Es que por eso yo dije al principio que hay una ausencia. Primero está la ausencia antes, ¿no? Una vez que llegamos a esta situación donde ya llegamos tarde, tenemos que justamente tiene que trabajar de manera mucho más mancomunada el Ministerio del Interior con el Ministerio de Desarrollo Social, con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Salud Pública, con la Junta Nacional de Drogas, que acá están ausentes. La Junta Nacional de Drogas está ausente, con Salud Pública, que hoy tiene de manera incipiente algún programa, pero no hay un programa de verdad, cuando el mayor porcentaje de estos 11.100, uno de los problemas más graves es el problema de las drogas. Es decir, es una prioridad, no tengo ninguna duda que tendría que ser una prioridad. Y allí hay otro tema que es quizás más de fondo. Yo creo que el Ministerio de Desarrollo Social tiene un protagonismo mucho más grande con respecto al sistema penitenciario que el que ha tomado hasta ahora. Y por eso, cuando hoy se está discutiendo que el Instituto Nacional de Rehabilitación se transforme en un servicio descentralizado, yo creo que no debería depender del Ministerio de Educación y Cultura. Si debería depender, creo que debería depender del Ministerio de Desarrollo Social, porque creo que los operadores penitenciarios tienen que estar vinculados mucho más a las políticas sociales que a las políticas educativas. Tengo una gran cantidad de preguntas y comentarios de los oyentes. Volvemos enseguida con el final de la entrevista. El camino para rehabilitar a las personas privadas de libertad es el trabajo. Los presos tienen que trabajar.
Estas afirmaciones pertenecen a la senadora nacionalista Verónica Alonso, figuran en la exposición de motivos de un proyecto de ley que ha entregado al ministro del Interior la semana pasada y que establece la obligatoriedad del trabajo de todos los presos, incluso los que todavía no tienen condena. Esto último hoy no está vigente. Senadora Alonso, ya estuvimos viendo en qué consisten los dos proyectos de ley, uno de los cuales a su vez el que introduce beneficios fiscales para las empresas que se instalen en las cárceles, requiere iniciativa del Poder Ejecutivo. ¿Cómo le fue en el intercambio con el ministro del Interior? Yo creo que muy bien, tendrían que preguntar al ministro Bonomi, pero creo que muy bien, primero porque coincidió y el Poder Ejecutivo está elaborando un proyecto de ley de empleo penitenciario, creo que en el mismo sentido que el que nosotros presentamos, de manera que si esto entra al Parlamento va a lograr, ojalá, el máximo consenso. ¿El Poder Ejecutivo está pensando también en la obligatoriedad para todos los presos? Sí, aparentemente sí, por lo que me transmitió el ministro. Va en ese mismo camino, con mecanismos también de beneficios, aquellos que lo hagan, ¿no? Tanto los procesados como los condenados en cuanto a... Pero entonces hay que sintonía perfecta entre usted y el Ministerio del Interior. En este tema en particular, sí. En el tema de los polos industriales, ellos coinciden que hay que extender los polos industriales. De hecho, me habló de Canelones, me habló de Maldonado y me habló de Salto, como 3 posibles lugares para extender los polos. No sé si a partir de determinados beneficios, ¿no? O sea, allí, tendrá el ministro, quizás con el Ministerio de Economía, porque esto implica renuncia fiscal. Pero bueno, por lo menos en el inicio, Emiliano, te diría que una buena coincidencia. Y ahí... también me parece que tiene que ver con esta cuestión de haberle llevado al ministro, ¿no? Porque a veces estas propuestas uno las larga, algunos las largan a través de la prensa y quedan allí, en ese limbo, donde ni uno ni otro llegan a un acuerdo. Y para mí ese es el concepto más importante. Quizás encadenando con esta última afirmación suya, le pregunto, ¿ha recibido comentarios desde su partido a propósito de este encuentro que usted y el diputado Pablo Iturralde, que la acompañó, tuvieron con el ministro Bonomi? Nosotros llevamos primero también reconocer el trabajo de Pablo Iturralde, que me acompañó, pero que además trabajó conmigo en este tema. Sí, de varios compañeros, de entender que este es el camino. Nosotros entendemos que este es el camino. A ver, yo puedo ser muy crítica, y lo he sido, con el ministro Bonomi, ¿no? Eso no me impide intentar llevar adelante alguna de las iniciativas. Yo puedo tomar 2 caminos también, como en todo, uno puede elegir el camino. Puedo seguir siendo crítica, simplemente criticar y esperar al 2020, cuando intentemos cambiar el gobierno, o puedo tomar el otro camino, ocuparme e intentar que las cosas se hagan. Y me parece que este es el camino, o por lo menos es lo que creo que espera la gente de nosotros. A usted la han criticado dentro de su propio partido por lanzarse sola a trabajar en iniciativas junto al gobierno. Pienso, por ejemplo, en esa comisión que se ocupa de estudiar regulación del consumo de bebidas alcohólicas. Se ha remarcado que usted ha ido a esos ámbitos sin autorización, sin consultar al partido, ¿no? Bueno, es que estoy convencida que ese es el camino. Algunos compañeros pueden pensar diferente y está bien. De eso se trata también. En la unidad del partido no significa unanimidad de pensamiento. Algunos creemos que el camino es que es construyendo, que es proponiendo, que es tratando de instalar agenda y que también es hacer, mostrar que no solamente tenemos como oposición simplemente criticar, sino también intentar que las cosas se hagan. Y yo estoy en este camino de intentar que las cosas se hagan dialogando, generando, construyendo puentes, que me parece que ese es el camino. ¿Y con el partido como tal no va a tener contactos sobre este paso que está dando? Sí, claro. De hecho, lo conversé, por ejemplo, además de con varios compañeros, lo conversé también con el senador Lacalle Pou, que me dijo que le parecía buena iniciativa, desde el punto de vista del tema de fondo, ¿no? De cuál es la propuesta. Así que ahí no hay un contradictorio.
Y yo soy mujer de partido, pero eso no significa que en algunos temas pueda tener matices. Y en la forma, no en el tema de fondo, yo creo que acá en el tema de fondo nadie va a no coincidir que este debería ser también el camino para mejorar, entre otras cosas, el tema de la seguridad. En el tema de forma, bueno, puedo tener matices con algunos compañeros que creen que hay que ponerse en la vereda de enfrente. Yo creo que ese no es el camino y por eso me he plantado, y a pesar de haber recibido críticas, estoy convencida que es por ahí por donde tenemos que transitar si de verdad queremos ser alternativa para adelante y sobre todo de que se encuentren respuestas hoy, 2017. Para terminar, senadora Alonso, y creo que relacionado con esto que veníamos conversando, ¿dónde está posicionada usted en el tablero del Partido Nacional? Me quedó repicando una frase suya recién en la última respuesta. Usted dijo, lo conversé con el senador Luis Lacalle Pou. Bárbaro, pero usted pertenece a Alianza Nacional, por lo menos hasta ahora pertenecía a Alianza Nacional, y con Larrañaga no tiene contacto sobre una iniciativa como esta. Sí, claro. Hice referencia a Lacalle Pou porque conversé con él específicamente de este tema, con Larrañaga. Con Jorge tengo una excelente relación y también converso de todos los temas. Pero usted se lo observa abriéndose de Alianza Nacional y generando un espacio propio, incluso con la idea de ser precandidata presidencial. ¿Qué hay de eso? Tiempo al tiempo, que esas cosas me parece que todavía no son los tiempos. Nosotros lo que sí estamos generando es, con distintos compañeros, no solamente en el espacio de Montevideo, Canelones, sino en el resto del país, generando y fortaleciendo una estructura a nivel nacional, un espacio que está dentro de esta pata que le podemos llamar wilsonista, de centro, más progresista, más popular, desde este lugar intentando colaborar y ayudar a que el Partido Nacional crezca. Y yo creo que eso es positivo. Todos los compañeros y compañeras que ayuden en este camino me parece que es bueno. Creo que el Partido Nacional tiene como principal fuerza de oposición un desafío muy grande, una oportunidad muy grande, y todos los que de alguna manera ayudemos a crecer, bienvenido sea. ¿En qué lugar, Emiliano? Y eso lo va a decidir la gente. Yo voy a estar en el 10º, en el 5º, en el 2º o en el 1º a tirar del carro desde cualquiera de esos lugares. No depende de mí, depende de lo que decida la gente. Pero usted está dispuesta a ser precandidata presidencial. Esa es una de las opciones que maneja. Bueno, ¿se está preparando eventualmente para esa posibilidad? Vuelvo a insistir que creo que ese no es el tiempo. Esta es una pregunta, o mejor dicho, la respuesta que tú esperás, Emiliano, es algo que quizás le importa a muy poquitos, a un anillo muy chiquito, pero no creo que sea lo que le importa a la gente hoy. A la gente le importa eso mucho más adelante. La gente está mucho más preocupada en lo que le pasa en su día a día, en las cosas que de verdad nos tenemos que ocupar nosotros, que si Menganito o Sultanita va a ser candidata. Creo que eso es algo que tenemos, por lo menos los políticos, que entender que si seguimos pensando de esa forma, vamos a seguir teniendo resistencias de la ciudadanía, cansancio, desilusión. Me parece que no pasa por ahí. Puede ser que en el conjunto de la población no haya tanta atención a estas movidas. En la interna de su partido sí existe. Bueno, y en otros partidos también están dándose estos primeros pasos. Por eso, pero la vida no pasa por los partidos. Yo soy defensora, por supuesto que pertenezco a un partido, creo en los partidos políticos, defiendo las instituciones, pero creo que los problemas no pasan por ahí. Senadora Verónica Alonso, le agradezco su presencia esta mañana en Perspectiva. Gracias, Emiliano.